Bien, hemos, hemos ido trabajando en estas semanas. Hoy va a ser, por si acaso, nuestra última sesión de, de la introducción al taller, ¿ya? Con nuestros invitados vamos a ir ya desarrollando a partir de la siguiente semana ya problemáticas específicas para, para hacer un cierre hasta medio año, desarrollando lo que son ya estrategias y cuestiones más operativas, ¿no? Ya, elementos más operativos para pensar la problemática del trabajo en espiritualidad en el ámbito educativo. Ese es un punto de llegada, ¿no? Entonces, por eso este es un proceso bastante paciente en ese sentido, ¿no? Esa es otra palabra clave, ¿no? ¿Ya? Entonces, hoy vamos a cerrar nuestra introducción y nuestro cierre pretende hacérselo comenzando a atender los puentes claros, ¿no? Entre eh, dentro de lo que es la problemática tal vez más evidente en el mundo religioso, en el dogma religioso cristiano sobre todo, respecto de la comprensión, ¿no? De la Madre Tierra. Creo que era Rosa, nuestra participante, con quien nos hablaba de la importancia o esperaba poder comenzar a discutir en concreto en las escrituras con lo que es el libro de la sabiduría. Bien, vamos a darle todo un módulo para esto y hoy vamos a hacer el puente yéndonos al libro, ¿no? Comenzando a mencionarlo al libro. Hay que conocerlo, ¿no? ¿No? Y lo vamos en todo el siguiente módulo a desglosar, ¿ya? Quienes han estado o quienes le están siguiendo el hilo al argumento en las anteriores sesiones, nos vamos a dar cuenta de que estamos mencionando eh, para quienes nos acompañan de manera circunstancial, pues vale la pena de todas formas hacer un resumen del argumento, dónde estamos y por qué estamos ahí, ¿no? En estas semanas, para problematizar o para presentar nuestro problema, hemos conversado sobre una, dos, tres autores, por lo menos, y la Biblia. El chiste era poder llegar, o es poder llegar a la Biblia, ¿ya? Punto número uno, habíamos hablado de una sospecha que uno tiene en el dogma cristiano, y no solo cristiano, tiene que ver también con su raíz, ¿no? ¿No? Que se encuentra en el judaísmo, ¿no? Punto número uno, sospecha eh, de que en la iglesia cristiana en general y también incluso en el mismo judaísmo hay un interés específico, no de dogma, sino podemos decirlo de poder, ¿no? Un interés político, entendiendo la política en su sentido estricto, ¿no? Como ocupación de espacios de poder, ¿no? La política no es solo eso, pero también, entre otras cosas, es eso, ¿no? ¿No? Ocupación de espacios de poder. Entonces, hay un interés de ocupación de espacios de poder que se manifiesta para poder ser argumentado y sostenido en el hecho de que, pues, eh, no podemos, entre comillas, idolatrar, valga la redundancia, ¿ya? Ídolos, ¿ya? ¿Ya? Cosas hechas por el ser humano, entre comillas, ¿no? Y lo que es nuestra fe en Dios. Bien, y eso les decía en algún momento, ¿no? También puedo ponerme en una postura diciendo, no, pero no solo lo dicen los sacerdotes, porque estoy diciendo esto es un interés muy concreto de la iglesia, de los sacerdotes, ¿no? Sacerdotes en el cristianismo, sacerdotes en el judaísmo también. Pero quien se ponga honestamente en esa postura puede también argumentar y decir, no, no, pero ojo, eso que usted está diciendo es mentira, no solo lo dicen los sacerdotes, sino que además está en la Biblia.
¿no? Y quien se toma un poquito la molestia de revisar en la Biblia puede decirme, ¿no? Mínimamente, no solo ahí, pero mínimamente, pues, a ver, usted revise un poco de el Éxodo, usted revise un poco del libro de la sabiduría, que es del que queremos hablar, y ahí lo dice clarito, ¿no? O sea, no, 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 no. Entonces, usted está mínimamente despistado, vamos a decirlo, ¿no? ¿No? Sí, pero lo que hemos ido sosteniendo es que tenemos algunos maestros, y nuestra primera referencia es el maestro Baruch Espinosa, quien, y le vamos a dedicar el tiempo a revisar un texto de él en concreto, pero Espinosa se ponía ya en el siglo XVI a hacer una crítica de interpretaciones bastante estrechas, ¿no? De este problema, ¿no? Para poder, o sea, y demostrando que, que una interpretación específica de distinguir entre la creación, lo creado, tiene que ver con la necesidad que tiene la Iglesia de poder hacer monopolio de la representación de lo sagrado, ¿no? De lo divino. Este es un detalle, ¿no? ¿Será cierto? Bueno, por eso nos vamos a tomar la molestia, no de repetir a Spinoza, sino nos vale la pena tomarse la molestia de hacer un poco de la tarea, ¿no? A ver, pues vamos a esas fuentes, revisemos un poco y le encontraremos sentido, ¿no? A lo que nos están planteando en las escrituras. ¿Qué nos está planteando? Y si tiene sentido lo que Spinoza nos plantea. Y si es así, pues un poquito desentrañar qué es lo que nos quiere decir, cuál es el mensaje que está en las escrituras para poder reconocer la dimensión. Y aquí está la otra clave, porque entre Spinoza y luego en el siglo XX, con el maestro Raymond Panikkar, nos habíamos dado cuenta de que hay ciertas claves para poder entender y encontrar a Dios, habíamos dicho. Entender que Dios número uno, y esto va con Spinoza, y vamos a ver que también esto está acá en la misma Biblia número uno. Dios no puede ser una cosa, ¿no? Dios no es una cosa, es lo sagrado, es lo divino. Y ahí Panikkar, poniéndose en medio entre cristianismo, hinduismo, budismo, islam, ¿no? Reconoce, por ejemplo, en el cristianismo cosas muy, 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 muy relevantes que podrían ser aportes muy, muy, muy interesantes a la humanidad sin que yo necesariamente me declare cristiano, ¿no? Vayan cosas, y eso nos pusimos a revisar un par de semanas, ¿no? Y que nos permiten, cuando uno entiende que Dios no es una cosa, conectarnos con el mundo de lo sagrado, de lo divino, de una manera muy, 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 muy particular, ¿no? ¿No? Ah, sin que necesariamente yo le vaya a decir, incluso ahí pueden haber problemas de en el lenguaje, ¿no? Sin incluso necesariamente que yo le vaya a decir Dios a eso, ¿no? Porque estás hablando de lo sagrado, lo infinito, y si va más allá de decir solamente, o sea, más allá de decir que tiene que haber un solo Dios, o yo defiendo la postura de que son varios dioses, claro, como no estamos hablando de una cosa, ¿no? Eso va mucho más allá de incluso poder pensar lo sagrado en dimensiones cuantitativas, ¿no? No tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, de eso de eso fuimos conversando. Leímos algo leímos algo de Panikkar que nos hacía reconocer esto, ¿no? ¿Cuál era la intención de Panikkar? Ahí era poder llegar a desglosar un novenario en lenguaje bien, 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 bien religioso, ¿no? ¿No? Un novenario cristiano, no lo vamos a volver a leer, lo revisamos la anterior semana, que nos permitía entender de manera muy interesante esto, ¿no? Bien. Bueno, y el punto de llegada de Panikkar,
tiene que ver con el tema de hacer, dice Panikkar, hacer paz con la tierra, ¿no? Y se pone a hablar incluso de una ecosofía, ¿no? Y recuperar una espiritualidad de la tierra. Bien, pero para poder llegar ahí y llegar de modo honesto a ese nivel, para llegar de una manera adecuada a ese punto, pues uno tiene, más que negar el cristianismo o negar la fe que uno tiene, pues lo que necesitas es trascenderlo, ¿no? Clave del pensamiento crítico tiene que ver con esto, ¿no? Lo sencillo es negarlo, ¿no? Sería muy operativo, ¿no? Lo sencillo es eso. Simplemente negarlo, decir no sirve, ¿ya? Tu postura religiosa, eso de lo que me estás hablando no sirve, lo correcto es este, ¿no? Y eso no es muy honesto, ¿no? Con ninguna fe, porque si no vamos a hablar de lo sagrado, si vamos a hablar de la dimensión divina, ya estás hablando de algo que va más allá de uno, ¿no? ¿No? Y eso te exige salir de parámetros, ¿no? De la racionalidad estrecha que nosotros podemos tener. Bien, en ese sentido, pues un primer argumento, ¿ya? Y que pesa mucho en el cristianismo, ¿ya? Es esta distinción entre lo, entre la creación y lo creado, ¿no? ¿No? Yo quisiera que en esta jornada, para terminar, para terminar nuestra introducción, pues nos vayamos a esta primera fuente, que es ya la Biblia misma, ¿no? ¿Ya? Y en la Biblia existe un libro, uh, claro, la Biblia por si acaso no es un libro, ¿no? Son varios libros, ¿ya? Pues en la Biblia existe un libro que no necesariamente está en todas las ediciones, ¿ya? Aquí no vamos a hacer un examen, ¿no? De quién es católico, quién es evangélico, o si tuviéramos tal vez por aquí algún ortodoxo. Ortodoxo en el cristianismo implica toda una corriente, ¿no? Que, ojo, ortodoxos no son los evangélicos, ortodoxos son los cristianos que están en Oriente, ¿no? El cristianismo de Oriente es ortodoxo, ¿no? O sea, acaso hay cristianismo en el Oriente, ¿no? En el Oriente para nosotros, ¿no? Desde donde estamos. Me refiero a Rusia y todos esos países. Ahí hay cristianos y son cristianos ortodoxos, ¿no? ¿No? Entonces, hay un libro que no está en todas las versiones, ¿ya? Hay versiones de cánones en Biblias evangélicas que no lo tienen, ¿no? Entonces, a ese grupo de libros que no están necesariamente en todas las versiones de la Biblia, se tienen, por si acaso, ¿no? Tienen tienen un nombre, ¿no? Y se los denomina deuterocanónicos, ¿no? ¿No? Es decir, son libros de un canon, si se quiere, de un segundo momento, ¿no? No porque sean menos importantes, sino porque los deuterocanónicos son los libros que están escritos, que tienen su datación, ¿no? Vamos a decirlo así, relativamente tardía, ¿no? Y cuando digo relativamente tardía, me refiero a que son del siglo cuarto, quinto, ¿no? O hasta sexto antes de Cristo, ¿no? ¿Ya? Libros que tienen que estar en el Antiguo Testamento, que son siglo cuarto, quinto, sexto, antes de Cristo, ¿no? En otras palabras, tienen como 2500 años, ¿no? Pero son relativamente tardíos respecto de otros textos, ¿no? ¿No? Si les digo, por ejemplo, libros como Tobías, Judith, el eclesiástico, no eclesiastés, el eclesiástico, ¿no? No el libro que te dice nada nuevo bajo el sol, ¿no? Sino el eclesiástico, Baruch, incluso el de los macabeos, ¿ya? Son deuterocanónicos, ¿no? No están en todas las. Entre estas están este libro que se denomina el de la sabiduría, ¿no? ¿Ya? Son libros que están escritos no en hebreo, ¿ya? Tienen su versión ya en griego,
porque si estamos hablando de este periodo relativamente, no es próximo, ¿no? Pero ya, o sea, no tan distante al nacimiento de Jesús, estás hablando de un momento de hegemonía cultural de Grecia, ¿ya? Y estos libros se escriben en griego, ¿ya? Y entonces el libro de la sabiduría está escrito en griego. Se suele decir que el libro de la sabiduría, se suele decir que el libro de la sabiduría es el libro de la sabiduría de Salomón, ¿no? ¿Ya? Ya, vamos a decirle así, es un buen homenaje, ¿no? ¿Ya? Y en este libro, ¿ya? Y en este libro aparece esta distinción de manera así explícita. La creación, lo creado, lo que nos escuece, que causa incomodidad, vuelvo a decir, en el mundo cristiano, ¿no? Y acá explícitamente todo un apartado se le dedica a esto, ¿ya? ¿Ya? No solamente se habla de esto, bueno, porque sería muy interesante, si este fuera todo un curso sobre este libro, pues podríamos también dedicarle una primera parte, no es nuestro interés, ¿no? Pero la primera parte del libro nos puede servir muy bien si este fuera un taller de epistemología para hacer incluso una distinción entre sabiduría y ciencia, ¿no? Claro, porque fíjense, ¿qué es lo que nos dice para los que conocen bien la Biblia? ¿Cuál es un mensaje que el mismo Pablo te deja en las cartas? Pues a cada momento te va diciendo que pues a Dios no le interesa a los que presumen mucha inteligencia, ¿no? Los que presumen de gran saber, ¿no? Le interesan los humildes, ¿no? Es decir, ese conocimiento así del cual uno presume, ¿no? Si yo puedo decir soy teólogo, si puedo decir soy filósofo, soy físico, no es lo que el conocimiento de Dios te dice está en cosas más humildes. Bien, acá en el libro de la sabiduría, para hacer un buen contrapunteo, pues en la primera parte, como es un homenaje, vamos a decirlo así, a Salomón, nos aparece un muy buen comentario sobre el tema de la sabiduría como una gran virtud, ¿no? ¿No? No es nuestro tema, pero vale la pena, ¿no? Quienes lo revisen lo pueden ver, ¿no? ¿No? Podríamos ahondar ahí, ¿ya? La parte que nos interesa, tiene que ver en el libro, tiene que ver con el capítulo número 13, ¿ya? Ahí nos vamos a ir al libro de la sabiduría en el capítulo número 13, ¿ya? Quienes se animen a manejar sus textos nos pueden ayudar. Yo me voy a ir acá al capítulo número 13. Y aquí vamos a encontrar el argumento que Spinoza y que Panikkar quieren desentrañar para hacer, como dice Panikkar, paz con la tierra, ¿no? Y como dice Spinoza, pues para poder entrar en una discusión con los sacerdotes, ¿no? Y demostrar que detrás de esa división de la creación de lo creado, más que un tema de dogma, lo que aparece es un tema de interés político, ¿no? De interés de la iglesia y de interés de los sacerdotes, ¿no? ¿Para qué? Para ser mediadores, ¿no? Oficiales, ¿ya? Entre el mundo y Dios, ¿no? Claro, porque si yo digo lo divino está en todo, y yo puedo comunicarme, yo me puedo vincular con Dios sin necesariamente mediar con los sacerdotes, ahí lo que estoy diciendo es que aparece una crítica, ¿no? Al poder de la iglesia, ¿no? Como institución, ¿no? Pero bien, una fuente se supone que está acá, ¿ya? Yo voy a utilizar esta versión de la Biblia de Jerusalén, ¿ya? ¿Ya? Me siguen,
y me hacen notar si existe alguna distinción o problema en la traducción, ¿ya? Si alguno tiene una versión diferente, ¿ya? Entonces me voy al capítulo número 13, dice, capítulo número 13, a ver, voy desde el verso 1. Dice, sí, vanos por naturaleza todos los hombres en quienes había ignorancia de Dios, ¿ya? Y no fueron capaces de conocer por las cosas buenas que se ven a aquel que es. Ni atendiendo a las obras reconocieron al artífice, sino que al fuego, al viento, al aire ligero, a la bóveda estrellada, medio lenguaje poético, ¿no? A la bóveda estrellada, al agua impetuosa o a las lumbreras del cielo. A ellos los consideraron señores del mundo, que si cautivados por su belleza los tomaron por dioses. Sepan cuánto les aventaja el Señor de estos, pues fue el autor mismo de aquella belleza quien les creó. Y si fue su poder y eficiencia lo que los dejó sobrecogidos, deduzcan de ahí cuanto más poderoso es aquel que los hizo. Pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar a su autor. Con todo, no merecen estos tan grave represión, pues tal vez caminan desorientados, buscando a Dios y queriéndole hallar. Como viven entre sus obras, se esfuerzan por conocerlas y se dejan deducir por lo que ven. Tan bellas se presentan a los ojos, pero por otra parte, tampoco son estos excusables, pues si llegaron a adquirir tanta ciencia que les capacitó para indagar el mundo, ¿cómo no llegaron primero a descubrir a su Señor? Leo un poco más. Por eso, desgraciados en cambio y con la esperanza puesta en seres sin vida, los que llamaron dioses a obras hechas por mano del hombre, al oro, a la plata, trabajos con arte, representaciones de animales, a una piedra inútil esculpida por mano antigua. Parece que el texto fuera bastante claro, ¿no? No sé si alguien se anima, alguien tiene alguna opinión, algún comentario antes de comenzar, que directo, porque parecería que el texto es bastante claro, ¿no? Bastante directo, ¿ya? Parecería que no tenemos mucho que discutirle, ¿no? ¿No? Parecería que no hay más para poder decir, ¿ya? Y pues ya, simplemente con que tienes la división de la creación de lo creado, ya no tienes que idolatrar, no tienes que idolatrar al cielo, a la estrella, a las estrellas, etcétera. Ya con eso tenemos todo concluido, ¿no? ¿Ya? Entonces, veamos ahí qué tipo de, veamos qué interpretaciones se puede llegar a tener, ¿ya? Entonces, ustedes nos pueden decir, ¿alguien se anima? ¿Alguien puede comenzar? Insisto, el texto parece bastante claro, ¿no? En primera instancia, ¿no? Parece bastante claro, no hay mucho para poder ahí discutir, ¿no? Hay algo que es creado por un creador, el creador lo hizo, y cuando uno intenta poder pensar en algo diferente, pues ya parecería que no hay más, ¿no? No hay más. El mensaje es ese. No vayas a divinizar
obras hechas por el hombre, por el ser humano, y ya, ¿no? Entonces, ustedes nos dicen, ¿hay algo ahí que podemos comenzar? ¿Por dónde comenzar? A ver, Celia, por favor. Buenos días a todos. Interesante en lo que está exponiendo, ¿no? Y es un poco complicado cuando hablamos de la creación, ¿no? Y hay muchas cosas que la ciencia nos dice que hemos evolucionado, ¿no? Yo soy muy espiritual, soy católica, pero no creo en los sacerdotes y no creo en los pastores. Y solo creo en Dios, ¿no? Y de repente yo digo, para creer en Dios no es necesario tener religión. Ujú. Eh, es complicado, ¿no? Entonces, hay, pues decimos, creo, por ejemplo, en la parte donde creo al hombre, a Adán y luego a Eva, es muy confuso, la Biblia no nos explica muy bien, ¿no? Ujú. Yo me pongo a analizar en el Génesis, está ambiguo totalmente, ¿no? No, y cuando uno va leyendo más, dice, por Dios, ¿para quiénes han escrito esto, no? De repente está ahí Dios, el sexto día perdón, Adán, ¿no? Que Dios lo creó el sexto día, ya había creado el cielo, la tierra, las aguas, el agua, los mares, los ríos, los lagos, todo eso explica, pero ambiguamente, y la ciencia nos dice diferente, ¿no? Y un día yo discutí, no discutía, sino que con una amiga me decía, yo no creo en el evolucionismo. Y yo le digo, ¿y qué haces con los restos arqueológicos de los dinosaurios? No son de plásticos, han existido, ¿no? Y entonces, me voy a esta parte, ¿ya? Después de la creación de la mujer y de la costilla de Adán, aparece el famoso, la tentación, el demonio convertido en víbora. Está Adán y Eva. Y digo, ¿por qué tan rico fruto lo han puesto, la manzana ponen prohibido? Dos, la Biblia nos dice de Adán y Eva nacieron dos hijos, Caín y Abel. Caín mata a Abel y solamente se quedan con un hijo. Hasta ahí la Biblia nos habla. Y luego nos hemos ido procreando. Pero ¿con quiénes? Me da a entender que Caín ha empezado a procrearse con su mamá Eva. Y eso es incesto. No. O Claro. sea, y hay muchas confusiones, ¿no? Si pues nos ponemos a analizar, es incesto, porque la Biblia dice, y de ahí empezó la procreación del hombre. ¿Con quién se casó Caín? Si no nos habla la Biblia de otra mujer. ¿Por qué la manzana es prohibido? Ahora yo como una manzana estoy cometiendo un pecado, digo así. En la Biblia no nos enseñan eso. Entonces hay muchas ambigüedades. Ahora, cuando hablan de Salomón, ya, proverbios de Salomón, obviamente hay cosas muy interesantes que sería bueno analizar los proverbios de Salomón, las cosas bonitas de la Biblia, ¿no? Y que nos enseñan bastante a cómo ser autoridades, cómo crecer como personas con los proverbios de Salomón, ¿no? Entonces, yo me voy a eso. Hay muchas contradicciones en la Biblia. Uno es en el Génesis y en cada Biblia, en cada libro, hay demasiadas confusiones, ¿no? Entonces, me voy a eso y digo, yo creo que no hay que creer mucho en esto, simplemente hay que creer desde nosotros en un creador. Eso no más sería. Gracias. No, bueno, muchas gracias. Para irnos al punto claro, o sea, lo que hay que evitar en primera instancia es una lectura muy literal de todo, porque ese es el argumento. Para abordar lo que nos mencionas, la anterior semana por eso teníamos en claro o enfatizábamos que, yo les compartí un video por si acaso, ¿no? Para de manera más didáctica mostrarlo. Ojo, ¿no? Por si acaso las escrituras
son documentos que están así escritos, pero que expresan tradición oral, ¿no ve? Ese es el punto, o sea, una primera precisión, ¿no? El elemento que a mí me puede permitir entender que las escrituras son de mucho respeto, pero no son palabra muerta, tiene que ver con que entendamos que las escrituras expresan tradición oral. En primera instancia, eso es tradición oral, ¿no? Eso tendría que quedar muy en claro. Todos los proverbios, todos los, si quieres ver, salmos y demás son cantos que se memorizan, ¿no? Tienen que estar en la memoria porque eso es tradición oral, ¿no? En los mismos evangelios, todo eso es tradición oral. Y Jesús, para hacer la distinción entre, o sea, con el personaje histórico, ese Jesús es un gran maestro que recupera mucho de la tradición oral, ¿no? en sus, en sus enseñanzas. Es un maestro del texto, pero ojo, hay mucho ahí de tradición oral. ¿Por qué digo todo esto? Porque es importante, volvamos a lo de la anterior semana, tenemos que entender que si esto es tradición oral, la tradición oral para su permanencia siempre recupera elementos que tienen que ser reinterpretados, ¿no? Interpretados y reinterpretados. Y ahí viene un elemento también de sabiduría, donde uno tiene que saber reconocer el mensaje que se preserva, ¿no? De generación tras generación. Por eso es traicionero que yo me quede con el texto muerto. Ahí puede tener mucho sentido encontrarnos con contradicciones que en el fondo son contradicciones porque en realidad yo no estoy haciendo el esfuerzo de poder encontrar el mensaje, ¿no? ¿No? Y entonces, pues, la misma tradición te puede decir, pero no era la idea que tú solamente repitas de modo mecánico alguna idea. Hay un mensaje que generación tras generación se mantiene, pero que en su forma puede ir transformándose. Todos los pueblos tienen eso, ¿no? Tradición oral, y Jesús es un muy buen ejemplo de un maestro que conoce las escrituras, pero también sabe de tradición oral. Eso es importante, ¿no? De reconocer, ¿no? Eso me parece que es central, ¿no? Y ahí vamos a evitarnos muchos problemas, claro, por intentar forzar cosas literales, ¿no? De las escrituras. Punto número uno, eso me parece que es central. Y yo les compartí un video, ¿no? Por ejemplo, de donde Jesús se pone a decir cosas como que cuando lo quieren interpelar, este, los sacerdotes le preguntan, ¿no? Cosas como, eh, ¿por qué el de los mandamientos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿No? Y él, para no repetir cosas de modo mecánico, recupera cosas de los maestros, ¿no? 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 Y tiene mucho sentido. Este maestro Jesús tiene un hueco en su historia muy grande donde no están las escrituras, es muy probable, es un exiliado, aprendió muy probablemente en Egipto y viene con su tradición, ¿no? Y por eso puede responder y puede decir, ámense unos a otros, por ejemplo, ¿no? O no hagas, ¿no? No hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti. Detrás de eso hay una sabiduría. Ahorita vamos a volver en torno de eso, pero eso es central, ¿no? La literalidad del texto es una cosa un poco complicada, ¿no? Y eso es para poder dialogar, tal vez le podemos dar un tiempo a esto, con quienes vienen de iglesias evangélicas y que nos puedan ampliar, por ejemplo, qué significa desde su iglesia eso de sola escritura. Eso es una cosa muy interesante para poder discutir, ¿no? ¿No? Porque les digo, ojo, ¿no? Para comenzar, el mismo Jesús es alguien que va más allá de las escrituras, ¿no? ¿No? Ya, bien, digo todo esto porque también puede ser pertinente para lo que acabamos de leer, ¿no? Dijimos, sabiduría 13, y aquí aparece un mensaje donde te dice, donde parecería que la cosa está clara, ¿ya? El mensaje parecería ser que usted no tiene que confundirse, tiene a un creador, a alguien que es al creador, y quien está moviéndose, ¿ya? O las personas, nosotros, quienes somos los creados, y el mundo, ¿no? Que es también creado, ¿no?
Entonces, en esa distinción no hay donde perderse, usted no tiene que confundirse, ya, ubíquese, ya, y respete a Dios, pues, ya. Entonces, no, usted no tiene por qué estar ahí pensando, ¿no?, en otras cosas, ¿no? ¿Ya? Usted respete al único Dios, entienda eso y punto. Bien, por eso es importante hacer el esfuerzo de poder interpretar. Cuestión número 1, y hacer ese esfuerzo. Y el libro de la sabiduría es un libro que te exige, diríamos también como mensaje, que utilicemos un don, que es, si yo soy cristiano, ¿ya? Voy a decir, Dios me ha dado el don también de la razón para poder discernir, ¿no? ¿Ya? Y entenderle cuál es el mensaje. El texto de la sabiduría tiene un tono bastante poético, ¿no? Pero recuerden también, y hablamos, le dedicamos un espacio, cuál era la pista para entender el término de idolatría en el mismo Éxodo. Y aquí vamos a volver sobre lo mismo. Me parece que estás recuperando el mismo argumento, ¿no? El autor de la sabiduría, está, me parece, recuperando elementos del Éxodo, ¿ya? Y porque va por el mismo lado, ¿no? Yo me voy al verso 9. Escuchen, es el más fuerte, es el más duro, pero me va a permitir encontrar la primera pista. Dice, desgraciados, en cambio, y, y con la esperanza puesta en seres sin vida, los que llamaron dioses a otras obras hechas por la mano del hombre, al oro, la plata, trabajos con arte, representaciones de animales, etcétera, ¿no? O a una piedra, ¿no? Esculpida por mano antigua, ¿no? Dice desgraciados, ¿no? ¿Cuál era la pista que teníamos en el Éxodo, en nuestro problema con el becerro de oro? ¿Cuál era cuál era el asunto, ¿no? El asunto era que nos habíamos olvidado, ¿no? De, de Dios y hacemos un becerro aquí, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Con oro, con plata, ya póngale cualquier figura. Y el punto era que ahí nos empezamos a confundir y se asume que lo sagrado, que lo divino, es eso en sí mismo que yo estoy idolatrando. ¿Por qué? ¿Cuál es la pista? ¿Cuál es un criterio para reconocer lo sagrado, lo divino? Sí, ahora, a partir de ahora, le vamos a empezar a decir lo sagrado, lo divino, ¿ya? A ver, para poder entender un concepto que puede ser un poco más amplio incluso que el concepto de Dios, ¿no? Porque el concepto de Dios puede ser un concepto hasta culturalmente estrecho, pero si digo lo sagrado, lo divino, ya, creo que nos vamos a entender bastante bien, ¿no? ¿Cuál es un criterio para reconocer lo sagrado, lo divino? En el mismo Antiguo Testamento, Moisés no puede mirarlo en primera instancia ni a los ojos, ¿no? Hay un momento en el que dice que se miran, ¿no?, cara a cara, ¿ya? Hay un momento, ¿ya? Hay uno, pero hay un puente o hay una advertencia cuando cuando Moisés se encuentra con Dios, le dice incluso, sácate los zapatos, esta es tierra sagrada. Ahora, dice, esto es una cosa, no, está diciendo, te vas a conectar con lo sagrado, con lo divino, ¿no? Tú te vas a conectar con eso, y ese acto es un acto sagrado, ¿no? Aquí no tienes tú que jugar con eso, ¿no? Criterio para reconocer entonces eso sagrado, eso divino, tiene que ver con que es algo con lo que tú no puedes jugar, no es eso con lo que tú estás haciendo un negocio, no estás haciendo un charle, ¿no? Como con mi amigo cuando yo hago un trato, ¿no? Para hacer una empresa, ¿no? No para decir yo, vamos a meterle $1,000 y vamos a recuperar 5,000, ¿no? O si tú me das esto, yo te voy a dar aquello, ¿no? ¿No? No. Eso sería como faltar el respeto a lo sagrado, a lo divino, porque esa es otra dimensión. El problema con el becerro tenía que ver con que yo entendía que
que lo sagrado, que lo divino está en eso, en esa cosa, ¿no? Porque el becerro es una cosa en ese sentido, ¿no? Lo que yo lo construyo parece una cosa. Y claro, cuando yo pienso, y yo me invento algo, como dice acá, de oro, de plata, de lo que sea, y entiendo que lo sagrado está en eso como cosa, pues estamos en problemas, ¿no? Y yo creo que esta es una primera cuestión que uno tiene que entender, ¿no? Y el reclamo y la queja, ¿no? Y no le voy a decir maldición, pero sí el adjetivo, ¿no? Acá en esta traducción dice desgraciados, ¿no? 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 Entonces, quienes se ponen a hacer eso, pues ahí estamos un poco en problemas, ¿no? Si yo, bueno, y aquí está una muy buena pregunta, ¿no? En el prejuicio, yo podría estar diciendo, entonces todos esos, medio, que se hacen medio chamanes, así medio especiales, ¿no? Que están, que están haciendo sus rituales, ¿no? ¿No? Pues están todos ahí también equivocados, ¿no? Porque están agarrando alguna piedra que dicen que es divina, ¿no? Puede ser una muy buena pregunta para enseñar acá y decir, cuál es el tipo de relación con lo sagrado, que en la experiencia, que en la experiencia con lo divino, ¿no? Se puede estar viviendo cuando uno hace, este, diferentes rituales, ¿no? Esta es la clave. ¿Qué tipo de relación tengo yo con eso? ¿No? ¿No? Para decir, y eso que en la Iglesia Católica, y creo que Celia nos dijiste que tú eras de la Iglesia Católica, porque claro, porque en la Iglesia Católica tenemos un problema, ¿no? En la Iglesia Católica también se respetan a santos, a vírgenes y demás cuestiones, ¿no ve? A la cruz, ¿no ve? Etcétera. Pues ahí cualquiera nos puede empezar a criticar y pueden también empezar a decirme, claro, yo puedo tener una relación medio fetichizada, ¿no? Con mi cruz y puedo decir, esta es la cruz mágica, ¿no? Que hace, no sé, cuántas mágicas. Si yo pienso que eso es en sí mismo medio mágico, pues podría estar cayendo exactamente en esto mismo. Pero en la Iglesia Católica, cuando uno va y con todo respeto se vincula, qué sé yo, nos vamos a México y nos encontramos le vamos a rendir nuestros respetos a la Virgen de Guadalupe en la Basílica, pues seguramente católico que se respete va a decir, pues, no estoy idolatrando esto, esta es mi conexión con lo sagrado, con lo divino, con la Virgen, ¿no ve? ¿Ven? Es el tipo de relación con el que nosotros generamos, no es la cosa, ¿no? Ni siquiera, y esto puede ser también gráfico, ¿no? Ni siquiera esto como cosas. Y yo creo que la Biblia en sí misma es una cosa mágica, es en sí misma, pues ahí ya tendrías también cierto problema, ¿no? Porque como cosa, esto es algo hecho por el ser humano, ¿no? Pa- Papel, cuero y no sé cuánto, ¿no? Si es una cosa, ¿no? ¿No? Y si yo pienso que puedo hacer mis tratos, mis negocios con la Biblia, pues es un problema, ¿no? ¿No? Entonces, criterio número uno, ¿no? Lo divino no puede, lo sagrado no puede ser cosificado, ¿no? ¿No? Por eso decíamos, Dios no es una cosa, lo sagrado no es una cosa, ¿no? Y el vínculo con lo sagrado que nosotros generamos no puede ser cosificado. Y esa es una tentación, ese es un peligro, no para cristianos, para todos, ¿no? Yo también puedo ser muy, 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 muy andino, ¿no? Y tener una relación cosificada con lo sagrado, claro que sí. Y creo que muchas veces caemos en eso. Pero también puedo tener una relación muy, 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 muy especial, ¿no? A partir de ahí, con lo divino, porque habíamos dicho con lo sagrado, porque porque ahí había un criterio, un segundo criterio, ¿ya?
vamos a retomar un poco una idea de la semana pasada también, con nuestro maestro Raymond Panicar, que nos hacía recuerdo. Panicar nos recordaba bien la anterior semana que, que el concepto, a ver, para el cristianismo, Dios es el ser humano. Y él, todo el respeto a esa postura, es esta cosa muy interesante, decir, Dios es el ser humano. Bien, excelente. Pero Panicar nos hacía recuerdo que Dios hace ser humano en una cultura. Bien, en su acto de, vamos a decirlo así, de amor con un pueblo, se hace ser humano en una cultura. Bien, por más amor que tenga ese pueblo, pues Dios no es el Dios de ese pueblo únicamente, ¿no? Si es Dios, si es lo sagrado de todo, ¿no? ¿Ve? Entonces Dios no puede ser judío, ¿no? Ni cristiano solamente, ¿no? ¿No? Entonces, esa era una primera pista también para entender que la dimensión de lo sagrado se encarna en cada uno de nosotros en una tradición cultural, pero su trasfondo va más allá de mi cultura, me obliga a cuestionarme mis certezas, ¿no? Esto es lo que me hace abrir los ojos y me hace ir un poquito más allá de solamente mi tradición cultural o mi tradición religiosa o mi congregación, ¿no ve? Eso como una segunda pista, ¿no? Entonces, ahí ya podemos empezar a entender esto, ¿no? Dice acá, puedo seguir con la sabiduría. Dice, un leñador abate con la sierra un árbol conveniente, lo despoja diestramente de todo a las necesidades de la vida. Con los restos de su trabajo se prepara la comida que lo deja satisfecho. Queda todavía un resto de árbol que sirve, que para nada sirve, un tronco torcido y lleno de nudos, ¿no? Lo toma y lo labra para llenar, para llenar sus ratos de ocio. Le da forma con la destreza adquirida de sus tiempos libres. Le da el parecido de una imagen de ser humano, o bien la semejanza de algún vil animal. Le pinta, lo colorea de rojo, le salva todos sus defectos bajo una capa de pintura. Luego le prepara un alojamiento digno y lo pone en una pared, asegurándolo con un hierro. Mira por él, que no se le caiga, pues sabe que no puede valerse por él mismo, que solo es una imagen y necesita que le ayude. Pues bien, cuando por su hacienda, eh, bodas o hijos ruega, alguien más se suma, bodas o hijos, no se le cae la cara al dirigirse a este ser sin vida y pide salud a un inválido. Claro, una cuestión que me parece central en esto es entender, fíjense, claro, un leñador hace una figura, ¿no? Que puede ser muy, 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 muy bien hecha. Claro, si yo pienso que en sí misma la figura es la divina de por sí, pues mucho sentido no tiene, ¿no? Vuelvo a insistir, en sí mismo la cosa es cosa, ¿no? ¿No? Eh, 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 y eso sirve para todo, ¿no? ¿No? Acá en el ejemplo, en el ejemplo de la sabiduría, es algo que yo hago con mi, que hago con la corteza de un árbol, ¿no? Pero el punto está en cuando yo, con todo el respeto a eso, lo entiendo más allá de ser una cosa. Vuelvo a insistir, si nos vamos a la Basílica de, de Guadalupe y encontramos o nos conectamos con la dimensión de lo divino, no por la cosa, ¿no? No el objeto, que puede ser igual, ¿no? Es una pintura hecha ahí en una tela no muy grande, ¿no? ¿No?
pero no falta quien le identifica cosas divinas, ¿no? A la pintura, esa es otra discusión, pero la cosa en tanto cosa, pues mucho no me termina de aportar, ¿no? Pero en su dimensión divina, la conexión y la experiencia que yo puedo vivir, ese es otro asunto, ¿no? Ese es otro nivel, ¿no? ¿No? Y ahí, pues, los sacerdotes, ya, o quienes tienen esa experiencia, te pueden también empezar a comentar las características de esa experiencia, ¿no? La experiencia de lo divino, ¿no? Por eso Panikkar le dedica todo un apartado. Después también hay un libro donde podemos detenernos un poco, que tiene que ver con esto, ¿no? Con la experiencia, con la experiencia de lo divino y cómo nos conectamos a lo divino, ¿no? El arte, la música, la, claro, o esta experiencia religiosa hacen, ¿no? De puentes, de elementos que me conectan con la dimensión de lo divino, de lo sagrado. Y sí, muy buena pregunta ahí. Entonces, ¿necesito necesariamente a la autoridad del sacerdote para conectarme con lo divino? No necesariamente, ¿no? ¿No? No necesariamente tendría que ser esa la condición, ¿no? Como Celia ahorita comentaba, en el sentido de hacer un monopolio, ¿no? Sin embargo, lo que la tradición de la iglesia se puso a hacer durante estos, en el caso del cristianismo, vamos a decir como iglesia, 1500 años, un poco más de 1500 años, es sí darle el poder a los sacerdotes, y en el judaísmo va más allá, también, un poco más tiempo, ¿no? Pero el punto es darle poder al sacerdote para que sea el que tiene el monopolio de esa conexión con la dimensión de lo sagrado. Y de esa manera entender que la conexión con lo divino tiene que estar en lo que únicamente el sacerdote hace o autoriza hacer, ¿no? Y ese es un problema, ¿no? Y ese es un problema. Entonces, claro, eh, hay una crítica, y bueno, también hay que entender, bueno, punto uno es ese, y punto dos, podríamos entender el contexto en el que se está escribiendo el libro, ¿no? Decíamos siglo V antes de Cristo, más o menos, es el contexto de la Grecia clásica, ¿ya? Donde Grecia con sus filósofos y demás están en su auge, ¿ya? Y aunque caigan ante Roma, si bien políticamente caen ante Roma luego, culturalmente pues van a hegemonizar, ¿no? ¿No? Y cuando ya nace Jesús, todo es cultura griega, ¿no? ¿No? Dominio romano político, pero cultura griega ¿no? En para todo el ámbito del pensamiento, ¿no? Bien, cuando nos está hablando, cuando comenzamos y escuchamos, y aquí dice, ¿no? Vanos por naturaleza todos los hombres en quienes había ignorancia de Dios, y no fueron capaces de conocer por las cosas buenas que se ven aquel que es, ni atendiendo a las obras, reconociendo al artífice, sino al fuego, al viento, al aire, la bóveda estrellada, al agua impetuosa, o a las lumbreras del cielo, las consideraron como dioses señores del mundo. Toda esta alusión, aquí tenemos que ser conscientes, me parece, en el contexto, de dónde está hablando el autor. Pues toda la referencia es a una crítica de la religión en la Grecia clásica y en Roma, ¿no? Es la crítica a ellos en concreto. Hay dominio político de Roma, hay dominio cultural de Grecia, y entonces en algún lugar, ¿no? Tienen que refugiarse, y un lugar de refugio es la fe. Y bien, ¿no? En el contexto sirve para graficar didácticamente el problema, pues decirles, ¿no? Acusarles, ¿no? Ustedes adoran al rayo, al trueno, ¿no? Lo dicen en primera instancia para distinguir su propia fe. Su propia fe tiene que ver con el Dios único, ¿no? ¿No? Y es una disputa cultural que no contradice el argumento de fondo, porque habíamos dicho, ¿no?
Si yo cosifico al rayo, puede ser un problema también. Pero si yo en el rayo encuentro conexión con lo divino, puedo empezar a matizar esto, ¿no? Porque el problema de fondo es cómo me conecto con lo sagrado. Ese es un problema, cómo me conecto con eso. Y hay momentos, ¿no? En la experiencia de vida donde uno se conecta con lo sagrado de diferentes modos. Uno tiene que tener conciencia de eso, ¿no? Las situaciones extremas, ¿no? Las situaciones extremas cuando estoy cerca de la muerte, ¿no? Cuando uno pierde a alguien, ¿no? Se conecta con lo sagrado, se quiere vincular porque si alguien querido se va, yo intento hacer conexión con eso, ¿no? Y no estoy cosificando, ¿no ve? Y se puede ser un ejemplo gráfico. Cuando pierdo a alguien, me quiero conectar con él, no lo estoy cosificando, me estoy conectando con lo sagrado, ¿no ve? Esa experiencia se la vive de diferentes maneras, pues una buena pregunta, ¿no? ¿No? ¿En qué momentos, de qué manera, cómo hago yo para conectar? Para hacer crítica a los romanos y a los griegos, le dicen, no, ustedes se conectan con lo sagrado, ustedes piensan que lo sagrado está en el rayo, en el trueno, en la lluvia, en las estrellas, en el sol, etcétera. No, esas son cosas bien. Pero puedo vivir experiencias de lo divino ahí, de lo sagrado. Esa es una buena consulta. Solo que para hacer defensa de mi tradición cultural, ¿no? Del Dios con el que yo estoy, en la tradición judía, pues le dicen, ¿no? Ustedes están mirando las cosas que ha creado un creador, ¿no? Spinoza luego va a decir, sí, el matiz está en que ese creador se manifiesta en cada cosa que va creando también, ¿no? Me parece un buen diálogo, pero bueno, ese es un otro punto que vamos a desglosarlo, ¿no? Pero sí, para enfatizar o para redondear esta idea, nos interesa concentrarnos en entender qué es o cómo me conecto con lo sagrado, ¿no? ¿Cómo me conecto con eso? Y ahí podemos coincidir con el autor del libro cuando puede estar criticando el momento en que cosifico lo sagrado. Cuidado con eso, ¿no? Con cosificarlo. Yo pienso que si arrojo esta Biblia, Dios se va a enojar y me va a traer un castigo, puedo estar cosificando eso, ¿no? ¿Cómo me conecto con lo sagrado? Ahí está una clave, me parece, para no cosificar nada, menos comenzando por Dios, si esa es mi palabra, ¿ya? Ese es el término que voy a utilizar, y cómo a partir de eso voy a reconocer esta dimensión y cómo me voy a vincular ahí y cómo voy a proceder en ese nivel. Ahí el asunto se vuelve tremendamente complejo, ¿no? ¿No? ¿Cómo vamos hasta acá? Simplemente yo quería lanzar esta primera idea. Le vamos a dedicar todo el siguiente módulo a desglosar, tanto en el libro de la sabiduría como volviendo al problema del éxodo, este mensaje, ¿no? Pero, a ver, antes de meterle más elementos, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta acá? Si podemos tener sugerencias, objeciones, adhesiones, comentarios, correcciones, puntualizaciones, objeciones. Hoy no tuve el tiempo de ver cuántos estamos. Víctor, Celia, Juan, Ernesto, Manu, Rosa. Bueno, habíamos estado con Víctor. Primero, Víctor, por favor. Y me había dado cuenta, había sido Rosa. Soy Víctor, sí. Y luego Ernesto. Ya.
A ver, Lice, eh, la reflexión me parece muy interesante lo que usted dice, pero estoy reflexionando también en esta cuestión cuando hablamos, usted dice, no podemos cosificar, ¿no? Pero también, por otra parte, Mircea Eliade es una autora que trabaja mucho con lo sagrado y lo profano. Y gran parte de nuestras Sí. culturas también, donde hay cosas sagradas, hay elementos sagrados, hay seres sagrados. En la cultura aymara también hay eso, ¿no? Y por eso aquí va también mi pregunta. Hola, hola, Sí, ¿me escuchan? sí, ¿No? Entonces por ahí va mi interrogante, sí, ¿no? sí, sí, aquí yo escucho bien. ¿Viste? Ya. Bueno, fue muy puntual. Entonces, Dale, Víctor, perdón, creo que te estoy cortando. Dale, yo te escucho bien. sí, entonces esa es una de mis interrogantes, ¿no? Hay autores donde nos dicen que también hay objetos, hay cosas, hay seres sagrados, ¿no? Desde las cosmovisiones que tienen algunas culturas, ¿no? Y a eso apunta un poco Mircea Eliade, ¿no? Esta autora, no recuerdo, creo que es ella asiática, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, estos de los intermediarios, ¿no? No sé si es intermediario. También en la cultura andina tenemos, y hubo una tesis de un tal, no recuerdo ahorita, este teólogo que estudió mucho las culturas. eh, Ya, Él habla sobre el yatiri. El yatiri llegaría a ser como el sí, sacerdote andino, y el sacerdote andino sería el que estaría encargado de alguna manera de lo sagrado, ¿no? Ese puente que hace entre lo, vamos a decir así, entre lo divino y lo humano, entre lo sagrado y lo profano, en términos de sí. Mircea Eliade, más o menos, ¿no? Entonces, por ahí va un poco mi reflexión, también mi pregunta, mi interrogante un poco, ¿no? Me Sí. gusta esto, Inca, estos espacios para aprender y también para interrogarnos, ¿no? Gracias, Lice. No, muchas gracias. Y creo que aquí directo a tu participación, Víctor, ya, porque sí le estás dando a la cuestión tal vez de fondo más interpeladora, ¿no? Ya, y bueno, lo que Víctor nos está planteando es la tarea de todo este taller, ya, así que vamos a solamente a adelantar el argumento, vamos a lanzar las ideas a modo de provocación, una vez más, porque lo que voy a decir hay que desarrollarlo todo, es lo que nos queda de tiempo en este semestre, porque la pregunta es muy de fondo y es bien compleja. Pero para lanzar la idea, el punto número uno, me parece que el reto, ya, al recuperar la dimensión de lo sagrado, y precisamente tal vez para entrar en discusión con Ircea Eliade, ya, es que mm, tal vez pensando en lo sagrado, si yo miro el grueso de culturas, pensando en este contexto, en nuestro contexto andino, pues lo sagrado, eso que podemos tener como elementos sagrados, no necesariamente son cosas, ¿no? Porque hay que desglosar o hay que desentrañar la idea de cosa, ¿no? Cosa para nosotros, o cosa como lo vamos a entender, al menos en primera instancia, vendría a aludir al objeto simplemente, ¿no? Que en sí mismo, que en sí mismo expresa algo de la naturaleza, pero que puede ser mi elemento de conexión con lo sagrado. Lo sagrado está más allá de ese objeto. Ese es el punto. Aquí está el asunto, ¿no? ¿No? Pensar si el objeto en sí mismo es el que tiene o el objeto es el que me lleva a la dimensión de lo sagrado.
Esta discusión, si salimos de lo andino, es la discusión en la que pues, el judaísmo del siglo V antes de Cristo está, ¿no? Y es la discusión en la que se metió también el cristianismo luego, ¿no? Incluso cuando se separan, ¿no? Cuando se separan luego, evangélicos, ¿no? Católicos, ¿no? Los católicos diciendo, no, nosotros no tenemos objetos, lo sagrado está en la conexión que hacemos con eso, ¿no? Intentando defenderse. Bien, si es así, pues una pregunta es si en el caso en el mundo andino, yo tengo al objeto como en sí mismo o veo al objeto como la representación o como el puente que me va a llevar a la dimensión de lo sagrado, donde yo me conecto, ¿no? Esa es la tarea, ¿no? Entonces, si es así, pues podemos afinar el lenguaje, podemos afinar muy bien esto y empezar a distinguir objeto, cosa de lo sagrado. Y la pregunta sería, ¿hay cosas sagradas? ¿No? Si es cosa como objeto, ahí puede estar el tema de debate, ¿no? Y entendiendo que tal vez en el respeto a lo sagrado, esos elementos son mis conectores, vamos a decirlo así, ¿no? Los que me llevan ahí, ¿no? Se supone que la hoja de coca como elemento sagrado me ayuda a transportarme, ¿no? Cuando yo empiezo a dialogar con ella, me conecta a otro, ¿no? A otra dimensión. Lo sagrado aparece en esa otra dimensión, ¿no? Cuando yo voy ahí, ¿no? Entonces, podemos ir hilando fino ahí, pero solo estoy lanzando la idea, ¿no? No estoy cerrando la discusión, solamente la estamos abriendo, me parece, ¿no? ¿No? Para poder reconocer lo sagrado, ¿no? En eso que está más allá de mí, ¿no? Ese es un primer punto, ¿no? Luego, no es una negación de los sacerdotes, es simplemente la reflexión en el sentido de que los sacerdotes pues, son actores importantes, no se los diga ni siquiera Jesús, o sea, Jesús no era sacerdote, no pertenece a la iglesia, pero tampoco es que objete a los sacerdotes en el entendido de decirles que no tienen nada que hacer acá, ¿no? Pero sí les hacen el cuestionamiento en el entendido de ser monopolizadores, ¿no? ¿No? De tener cierto monopolio. En ese nivel sí, ¿no? Y en los Andes también, ¿no? Son personajes muy importantes que nos ayudan a conectarnos con lo sagrado, ¿no? Y habría que afinar también, ¿bien? En los Andes, los sacerdotes son monopolizadores. Esa es una pregunta que yo me podría hacer. No voy a presumir ahí ser experto, ¿no? ¿No? Esa es una tarea que en estos meses de asumirla, ¿no? ¿No? Tienen el monopolio de conexión con lo sagrado. Vale la pena pensar en eso. En lo que sí uno podría estar de acuerdo, ahí sí ya uno puede ponerse relativamente firme es en entender que no hay que lo andino no puede responder necesariamente a una iglesia en el sentido estándar, ¿no? Yo escuchaba o entendía a alguien que intentaba incluso desarrollar una iglesia andina en el entendido de copiarse, si se quiere, ¿no? ¿No? En la estructura cristiana, si se quiere, eclesial, ¿no? Esa es otra cosa, ¿no? Eso ya es solamente imitación. Pero sí, aquí en los Andes tenemos elementos divinos, tenemos modos de conexión con lo sagrado, etcétera, etcétera, que desde esta perspectiva, pues, pueden empezar a tener mucho sentido, ¿no? ¿No? Y que puedan estar ahí presentes, ¿no? De manera importante, me parece,
¿no? Entonces, ahí pues plantear estas cosas como tarea, no como elementos de cierre, ¿ya? Vamos a volver entonces, Víctor, a esto porque es nuestra tarea del siguiente módulo y los que vienen, ¿ya? Ernesto, querías también tomar la palabra, me parece. Buen día, estimado Inti, compañeros y compañeras, quilatas, culiacas. Yo también tenía una consulta al respecto, ¿no? Entre lo sagrado y la cosa, la distinción. ¿Cómo es que lo sagrado se puede convertirle o transformarlo en objeto o como cosa? Yo lo estoy entendiendo, ¿no? Tal vez empezando del último ejemplo que acabaste de mencionar, el hoja de la coca. Desde el mundo andino, la hoja de la coca es considerado sagrado, ¿no? Cuando Sí, ahora, en la actualidad, cuando hacemos el picheo, ¿no? Mucha gente en sus reuniones ya lo botan a la coca en el piso, está como mistura, digamos, ¿no? Porque yo sí, me acuerdo antes que era, puta, no prohibido botar la hoja de coca, o el mismo alimento, ¿no? La haba seca, digamos, era prohibido, alguna papa, era, era prohibido que esté tirado en la calle, ¿no? O la comida sobrada, digamos, chuño, papa, o algún, porque es sagrado, pues, ¿no? En ese sentido, yo lo estoy entendiendo, lo sagrado. Ahora, la hoja de coca, por ejemplo, en la actualidad, si bien como es sagrado, es destinado, digamos, para elaborar la pasta blanca. Ahí sí ya se lo claro, transforma, se lo convierte la hoja de coca como objeto, cosa, ¿no? Para otros fines. Yo en ese sentido lo estoy entendiendo porque ahí tú decías, sí. ¿no? Lo sagrado se lo puede considerarlo como objeto. Por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? En épocas de lluvia, para el granizo se le hace una huachta, ¿no? Para que la granizada no se lo lleve la producción agrícola, todo eso es una ceremonia espiritual, pero hay otra gente que no es creyente desde esa religiosidad o desde esa espiritualidad, lo ven, digamos, como idolatrar, digamos, ¿no? Como algo negativo. Entonces, otra es otra versión, porque no es que no está idolatrando o no lo están concibiendo como cosa demoníaca, digamos, ¿no? Sino es algo elemento espiritual que tiene que hacerse la conexión con los achachilas, con los rayos, para que no llegue el rayo o la granizada a para la producción agrícola. Ahí juega un rol importante el yatiri o el amauta, ¿no? Como se le llame, sería como el intermediario para cual él tiene que hacer, porque en el mundo andino tampoco puede ser cualquiera persona, ¿no? Porque también dicen, ¿no? De que también le puede caer el rayo, o no se hurga nomás, sino a alguien que tenga eh, marca o chimpo, o si no, alguien que esté autorizado, ¿no? Yo en ese sentido lo estoy entendiendo, ¿no? Del tema de lo creado y la creación, decías, ¿no? Solamente tal vez nos estamos yendo desde otro lado, ¿no? Tal vez algún hermano también puede aclararnos esto, pero eso sí yo, digamos, en esta ya más o menos este preámbulo para entrar todo lo que va a ser todas las siguientes sesiones, para poder, Ajá. como tú decías, ¿no? Reflexionar finamente, ¿no? Muchas gracias, Inti, muchas gracias, compañeros, gilatas, Sí, cuyacas. muchas gracias, Ernesto. A ver, yo creo que podemos lanzar una última idea. Ya luego nos toca hacer la pausa de nuestra sesión. Y gracias, Ernesto, porque nos permites precisar un criterio más para poder identificar eso de lo sagrado. Lo sagrado puede ser también entendido como una relación, ¿no? O sea, yo creo que esa puede ser una pista para nosotros, ¿no? Lo sagrado expresa una relación, es un vínculo, ¿no? ¿No? Y tiene que ver con cómo yo me conecto, si se quiere, con esa otra dimensión, ¿no? ¿No? Entonces,
ahí es donde se suele decir, como Víctor nos planteaba, que hay ciertos objetos sagrados, ¿no? En, que me ayudan a esto, ¿no? Por ejemplo, la hoja de coca, ¿no? Es un elemento sagrado que me ayuda a también conectarme con esa dimensión, no necesariamente de manera mágica, ¿no? Esa es otra cosa que hay que discutir en su momento, pero me ayuda a conectarme, por ejemplo, la hoja de coca, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos hacerlo cosa, vamos a decirlo cosificarlo, la cosa tiene que ver cuando yo le quito esa dimensión, ¿no? O sea, cuando no me sirve de ese puente, sino cuando yo entiendo que de modo mágico eso va a ser algo por mí, ¿no? Pero yo no vivo la experiencia, no de relación con lo sagrado. Y creo que eso se lo puede entender, ¿no? En el mundo andino o en cualquier otra expresión cultural, donde nos conectamos con lo sagrado y vivimos la experiencia de lo sagrado. Quien es cristiano católico muy ferviente, también te puede contar, ¿no? Su modo, su manera de relacionarse con lo sagrado y la experiencia de Dios que puede estar viviendo, ¿no? Y te lo puede dar en testimonio seguramente, ¿no? Te puede decir, ¿no? Dios se manifiesta así, me ha ayudado, me conecta, me dijo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿No? He vivido vivo la experiencia, ¿no? ¿No? Eso se lo vive de diferentes maneras, ¿no? En expresiones, diferentes expresiones culturales, ¿no? También en los Andes. Entonces, un criterio podría ser ¿no? donde lo sagrado, para mí, yo lo vivo como experiencia, como conexión, pero como relación, ¿no? Como relación. Cuando yo lo tergiverso, ese mismo objeto adquiere características de cosa, ¿no? Su cosificación implica quitarle esa dimensión, no me conecta con lo sagrado, no me lleva a eso, ¿no? Sino puede, puede llevarme a la autocomplacencia simplemente, ¿no? Sí, puede ser muy buen ejemplo lo de las drogas, ¿no? Yo puedo hacerla yo puedo hacer de mi hoja de coca eso, ¿no? ¿No? Y no me conecta con lo sagrado, me vincula a la autocomplacencia. Le quita eso relevancia, lo significativo de la hoja de coca, no, es porque el problema no es la hoja, el problema es la conexión que hago yo, ¿no? O sea, el problema una vez más soy yo, ¿no? ¿No? Yo creo que ahí podemos encontrar una pista. Por eso decíamos, ¿no? Para quien es cristiano, católico, evangélico, le tiene todo el respeto a una Biblia, ¿no? Entonces, yo puedo con esa Biblia, hacer un trabajo maravilloso, ¿no? Con comunidades, ¿no? ¿No? Y puedo tratar de colaborar de muy buena manera, ¿no? En mi entorno, ¿no? O puedo usarlo, ¿no? Para asustar a la gente y hacer aparecer una versión de Dios ahí absolutamente vertical, ¿no? Y de castigo y generar miedo a la gente, ¿no? Y le quitaría toda su dimensión sagrada, ¿no? Pero es la misma, ¿no? Pero es la misma cosa, ¿no? ¿No? ¿Se dan cuenta? Entonces, el tema es el uso, el sentido que le doy yo, el tema es el vínculo que yo genero con lo sagrado, ¿no? Yo creo que ahí está el meollo del asunto. A esto, y el judaísmo aquí da su aporte, en el Éxodo le llaman fetichismo, ¿no? ¿No? Entonces, yo puedo tener un vínculo, insisto, con lo sagrado de una manera en la que yo vivo una experiencia realmente reveladora, ¿no? También en los Andes. Porque, claro, porque aquí está la otra cosa, es decir, si Dios es lo sagrado, es lo divino, es lo infinito, insisto, Dios no es una cultura, ¿no? No puede serlo, porque no es cosa, ¿no? Eso tiene que quedar en claro, ¿no?
Dios, en ese sentido, no es una cosa, no es un objeto, no puede serlo, ¿no? Ni en el judaísmo, ni en el cristianismo, ni en ninguna tradición, no es cosa, ¿no? ¿No? Entonces no puede ser de una cultura, ¿no? ¿No? Tampoco en los Andes, porque cuando me conecto con lo sagrado en los Andes, me conecto con el mundo de lo divino, ¿no? 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 Y eso va más allá de mi cultura. Eso estamos intentando argumentar, ¿ya? Pero, pero bien, punto número uno, entonces, lo sagrado es conexión, y esa conexión significa una relación que tengo yo con ello. Cuando yo lo cosifico, puede ser simplemente autocomplacencia, ¿no? ¿No? No sé si tenemos alguna participación, objeción, aporte, aclaración, precisión más. Gracias de todas formas, Ernesto, gracias, Víctor. Rosa, estamos comenzando por si acaso, es el primer pasito con nuestro libro de la sabiduría, ¿ya? Que si podríamos comenzar por ahí, ¿no? Tío, ¿qué te parece cómo está que? Bien, entonces, si no tenemos alguna consulta, objeción, aporte más, no sé si, Víctor, ¿querías decir algo más? Creo que tenías la cámara encendida. Bien. Lo último para nuestra jornada, nuestro último pendiente, ya tiene que ver, para cerrar nuestra introducción, con nuestro trabajo, ¿ya? Con nuestro trabajo de fin de módulo, ¿ya? Ahí tenemos una tarea, ¿ya? Entonces vamos a terminar nuestra jornada, hicimos nuestra introducción al libro de la sabiduría, ¿ya? Vamos ahora a terminar entonces nuestro trabajo de módulo. Les voy a dar la indicación. Está en un PDF. Hubo un problema acá en el internet para colgarlo en el grupo. Lo vamos a colgar ya, por favor, en un par de horas, por favor. Pero la idea es que escribamos, ¿ya? Y vamos a escribir ya un texto de 4 a 5 planas, ya, simplemente respondiéndonos a la siguiente consigna, es ¿qué significa qué es lo sagrado desde mi experiencia personal? Vamos a recuperar elementos y dimensiones de nuestra propia experiencia, ¿ya? De eso se trata, ¿ya? ¿Qué es lo sagrado desde mi propia experiencia personal? ¿Ya? Esa es nuestra consigna. ¿Qué voy a utilizar como materiales? Pues todos los que yo considere. Les hemos compartido en el grupo los materiales que hemos ido trabajando, ¿ya? Hasta ahí hemos utilizado material, pero el asunto no es restringido, ¿no? Puedo también yo utilizar todos los demás materiales que considere pertinentes, ¿no ve? ¿Sí se puede? Claro que sí se puede, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar nuestra Biblia, vamos a utilizar nuestros materiales, nos vamos a utilizar nuestras lecturas, ¿ya? Que hemos compartido, todo lo que consideremos relevante para nosotros, ¿ya? De 4 a 5 planas, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo sagrado o qué considero como lo sagrado desde mi experiencia personal? ¿Ya? Yo digo algo, pero tengo que argumentarlo, ¿ya? Y siempre nuestra recomendación, la consigna es que si yo digo algo, pues me haga cargo de lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Ya? Me hago cargo de lo que yo digo y de eso de lo que yo me
O sea, como me hago cargo de lo que digo, pues lo presento tanto de modo teórico como desde mi propia experiencia. Entonces, si yo digo lo sagrado es tal o cual cosa, yo lo tengo que argumentar, ¿ya? Con elementos teóricos, necesito presentar elementos teóricos y necesito trabajarlo también desde mi experiencia, ¿ya? Eh, o si quieren verlo al revés, presento mi experiencia y lo argumento también, ya lo valido con elementos teóricos. Siempre esa es la única cuestión, ¿no? A ser recomendada. ¿Qué formato tiene mi documento? ¿Tiene que tener introducción, desarrollo, conclusiones? No necesariamente, ¿ya? Un escrito implica una producción que viene muy de mí. Podemos decir que vamos a ir avanzando algo que se denomina más o menos como diario, ¿no? ¿No? Le suelen decir, suelen mostrar a muchos autores que suelen ir desarrollando lo que le llaman, por ejemplo, diario filosófico, es decir, lo que uno va pensando, lo va documentando, a veces suele tener una forma, otras veces suele tener otra. Acá no necesariamente tiene que tener una sola estructura. Lo importante es que desarrollemos el argumento. Lo importante es que en el documento esté presente mi idea. ¿Cuál es mi postura? ¿Cuál es la idea que estoy yo planteando? Y la idea que estoy planteando tiene que estar argumentada teóricamente desde mi experiencia, o desde mi experiencia y teóricamente. ¿En qué extensión? Cuatro planas, ¿no? Cinco a lo sumo, ¿no? Le doy mi título y lo desarrollo, ¿no? ¿Ya? Si lo voy a documentar de manera teórica, pues obviamente entonces tiene que tener una bibliografía, ¿no? Eso es de sentido común, ¿no? Quien es súper formal lo quiere poner en la última versión del APA, bueno, pues lo haces, ¿no? Ojo, pero el APA no es la única manera, ¿no ve? De citar o documentar las fuentes, por si acaso, ¿no? Entonces, pero la idea es que esté documentada, ¿no? Bueno, si voy a trabajar con autores, obvio tengo que tener una bibliografía, nada más, ¿ya? Eso es de sentido común, ¿no? ¿Ya? Si voy a citar, pues, tendré cuidado, ¿no? Para poder poner mi fuente, ¿no? Básicamente eso, ¿ya? Entonces, entendamos la consigna, ¿no? ¿Qué significa lo sagrado desde mi experiencia? ¿Ya? Cito, vamos a comenzar escribiendo. No, la tarea no es conceptualizar lo sagrado, sino es entender qué significa lo sagrado desde mi experiencia. No significa hacer un trabajo, no es, como le dicen, un estado del arte necesariamente. Es lo sagrado desde mi experiencia, ¿ya? Eso en 4 o 5 planitas, nada más, ¿ya? Hasta la siguiente semana presentamos los avances y en 15 días lo vamos a tener terminado, ¿ya? Entonces eso va a permitir que quienes nos acompañan en el taller de manera, o sea, por un módulo ya puedan, ¿no? Ya puedan tener certificación de su primer módulo, ¿ya? Y así, la siguiente semana ya vamos a empezar nuestro segundo módulo, entonces, quienes nos quieran acompañar en todo el segundo módulo, pues trabajamos un segundo trabajo para el segundo módulo, y así, ¿ya? Hasta nuestro módulo número 6, ¿ya? ¿Alguna consulta sobre nuestro trabajo entonces? Está muy claro, por si acaso, la tarea, el compromiso es esta tarde, ya en una hora, en un par de horas les vamos a compartir, ¿ya? Ernesto, ¿querías decir algo? Una consulta, estimado Inti.
el trabajo que significa lo sagrado desde la experiencia propia. Tal vez yo tenía una duda, ¿no? Porque desde el mundo andino yo voy a ver desde ahí, pero Sí. son varios elementos eh, de lo sagrado, ¿no? Pero yo me propongo reflexionar, visibilizar la relación desde lo sagrado, la relación con la granizada, digamos, por ejemplo. Y desde Ya, ahí, ¿no? Podía yo abordar, ¿no? Lo sagrado en tiempos de la producción agrícola y cómo es que se relaciona uno para que la granizada no se lo lleve la producción agrícola, todo eso, ¿no? Y cuáles son los elementos de lo sagrado con los cuales hay que protegerse contra la granizada, todo eso. Solamente esa era mi pregunta. Yo, desde ahí, yo, como un punteo, digamos, más general, un genérico podía apuntalar para abordar. Nada más, Cintia, muchas gracias. gracias Ernesto, claro, eso no está restringido, por eso es lo sagrado, ¿no? Ya, entonces hay que ver ahí, ¿no? Vamos a hilar fino si la reflexión ahonda, ¿no? En su dimensión sagrada, ¿no? Pero excelente, ¿no? Ese es el punto de partida. Víctor, también querías decirnos algo, por favor. Oh, perdón, no era Víctor, era Celia, perdón, aquí. Celia, querías consultarnos. ¿Estabas levantando la mano? Sí, sí, y dos cositas. Ya. Bueno, el trabajo de independencia, ¿será que se le puede hacer llegar hasta mañana? Ah, no, no hay ningún problema todavía de eso, ya, así que Ya, perfecto. Ahora, esta cuestión de sagrado, bueno, me gustaría escribir desde mi experiencia, ¿no? Como usted lo ha pedido. Por ejemplo, para sí, mí la Virgen María es sagrada. La imagen que claro, tenemos de Jesucristo en mi templo es sagrado para mí. ya, Pero también yo he vivido una experiencia muy bonita, así, brevecito. Me gusta caminar mucho y entre mis caminatas he encontrado un fósil. No, y con una amiga más volvimos y encontramos fósiles ahí, varios fósiles que ya tengo como un museíto, ¿no? ya, Y entre esas caminatas, o sea, yo le pedí al cerro que sea bueno conmigo, ¿no? Y caminábamos y me encontré una, una piedra vitrificada, ¿no? Un diamante, en otras palabras, un diamante ay, muy grande, ¿ya? oh, Y yo lo respeto, y no he encontrado uno solo, ¿no? He encontrado varios caminando, pero, y con mi amiga alguna vez, un grupo de chicas, vamos, le digo, respétale este cerro, pídele, si no le respetas, si no le pides, no te va a dar. Entonces pídele y ella decía, no, ¿cómo voy a pedir? Y como que la otra chica se pone a decirle gracias, Cerro, a ver cuál es tu gratitud. Y también claro, ella encontró una amatista. No. oh, Entonces, para yo digo, me dicen, tu cerro es sagrado, me dicen, no es sagrado, sino que lo respeto y lo quiero. ujú, No, ujú, entonces para mí, no sé, me gustaría escribir ese aspecto que no sé si es sagrado o es respeto, pero yo lo quiero. Las piedras que yo lo tengo, los cristales de ujú, piedra que yo lo tengo, es gracias a lo que yo le he pedido al cerro. Le he pedido, ujú. honestamente, le he pedido a la naturaleza y me lo ha dado. Y tengo muchas, ¿no? Entonces, pero no puedo decir que es sagrado, simplemente es un respeto que yo lo tengo ahí. Debe ser lo mismo con el Cerro Rico de Potosí que ha pasado, ¿no? Ajá, Sí. oh, gracias Celia. Sí, a ver, hay que escribir y para que vean, ahí hay muchísimos, vamos a decirlo así, cabos, ¿no? Para poder atarlos, ¿no? Ya, Sí. para que vean, para que Pero vean. no sé si Pero eso es sagrado, pero para no mí lo estamos, sagrado es la Virgen María y la imagen sí, del sí, sí, Señor sí, Jesucristo que lo tenemos. sí, sí, sí. Excelente, pero para que veas, este, lo vamos a plantear así, ¿no? Entonces,
no se limita entonces, para que vean mi experiencia de fe puede estar vinculada a la Virgen María, excelente, muy bien, todo eso, pero hay cosas más allá de eso, ¿no? Sí, pero yo Para no estoy decir, vinculada con ese cerro. Yo lo quiero, ese ¿Mm? cerro. No No, ve, no pues, quiero, o sea, le digo, es mi cerro, les digo a todo el mundo, es sí, mi sí, sí, cerro. ¿Por qué? Porque me ha dado cosas que yo le he pedido al cerro. No, o sea, le he dicho, dame, o simplemente como me encontré un fósil muy interesante, luego una chita de piedra, luego un instrumento, una espada de piedra de los, me imagino que era del Homo habilis, que yo lo ya, tengo, esa piedra, y me dijeron, no lo lleves al Museo de la San Simón, te lo van a quitar, me dijeron, entonces yo lo tengo en mi sí. museo chiquitito, ¿no? Entonces, y ya vinieron a ver varias personas, ¿no? Porque la teoría es que migraron, pero con la piedrita que yo lo tengo, todo da a indicar que no ha migrado, que aquí también ha habido hombres que hemos ido evolucionando, aquí en América, Ujú, ujú, ¿no? Y a varios también a ver esa piedrita. Es bonita esa espadita, ese cuchillito de piedra que ellos estaban fabricando, ¿no? Entonces, sí, es así, pero ese cerro para mí ha sido muy bueno, es muy bueno, yo lo sí. respeto, lo quiero, le tengo mucha fe en el cerro y siempre que voy me vuelvo con un cristal de piedra, siempre que voy. Ah, bueno. Bueno, muchas Sí. gracias. Sí, por eso, para que vean, tenemos ahí varios cabos para atar. Por eso no es una cosa que lo cerremos, estamos recién comenzando. Así lo vamos a plantear ya. Perfecto. Está bien, Por, muy bien. por eso estamos solo dando el primer pasito, y por eso Mm. esta era una pequeña introducción al libro de la sabiduría. En lo más genérico, tenemos que ir ahí atando cabos. Vamos a afinar el elemento teórico, ya, ahí hay que ser mucho más fino, vamos a aclarar, vamos a ir hilando y vamos a ver a qué se refiere en detalle lo sagrado. Como Ernesto lo planteaba también, ¿no? Se vuelve complejo, ¿no? Parece que a cada momento estoy cosificando lo sagrado, sí, no, Víctor lo planteaba muy bien, ¿no? Tengo también en los Andes objetos sagrados. Puedo hacer una diferencia tal vez entre objeto, cosa, todo eso lo tenemos que ir afinando. Apenas estamos comenzando, ¿no? Y habíamos prometido algo, porque este espacio, o sea, ¿por qué estamos trabajando la parte espiritual y estamos trabajando el tema de la Biblia? Alguien nos decía, no, solamente el elemento cultural, porque necesitamos trascender el cristianismo. No vamos a cuestionar los fundamentos del cristianismo en el entendido de que puede tener cosas muy interesantes, ¿no? Pero hay que trascenderlos y hay que afinar ahí todos nuestros elementos de fe. Si es que yo los tengo que afinarlos justamente para que uno le pueda tener, ¿no? Para que uno pueda madurar, vamos a decirle así, su propia fe, ¿no? Como nos están planteando, fíjense, ¿no? Yo tengo para mí lo sagrado está en la Virgen María, entonces, bueno, debo ser católico, ¿ya? Entonces está ahí el asunto, muy bien, pero eso no me niega otros elementos que son interesantes, que son importantes, pero fíjense, somos así de contradictorios. Si uno fuera estricto, uno diría una cosa contradice a la otra, ¿no ve? En la formalidad, pero es más complejo, ¿no? Es más complejo que eso, ¿ya? Entonces, y seguro que todos podemos tener historias más o menos parecidas, donde vivimos una experiencia de fe que tiene estos varios matices, ¿no? Varios matices. Vamos a ir afinando entonces, ¿no? Perfecto, excelente. Hay que escribir desde ahí, ¿ya? Vamos a ir escribiendo desde esas experiencias. De eso se trata, ¿ya? Yo quiero escribir desde la Virgen María, excelente. Yo quiero escribir desde mi relación con el rayo o el granizo, excelente, ¿no? Muy, 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 muy bien. Yo quiero escribir desde mi relación particular, tal vez con la Biblia, excelente, ¿ya? No hay mayor problema. Escribimos desde nuestra experiencia, desde donde nos encontramos, ¿no? En filosofía se dice desde mi locus, ¿no? Mi lugar, ¿no? Mi lugar de existencia, ¿no? Mi lugar de existencia no solo geográfico, sino de experiencia de vida, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso, pues va a ser mediodía. No sé si hubiera alguna última consulta. Disculpen por no haberles pasado el PDF del trabajo, es una hojita, yo les voy a compartir
esta tarde, antes de las 3 de la tarde, por favor, ¿ya? En una hojita va a estar lo que les acabo de mencionar, ¿ya? Pues muchas gracias. Si no hubiera algún comentario, consulta, solicitud, pedido más, estaríamos cerrando nuestra jornada, va a ser mediodía, les digo, ¿no? Entonces, a ver, ya, creo que es Víctor Hugo. Sí, Inti, ¿cómo está? Muy buenos días, disculpe. Bueno, entonces, es un trabajo, solamente qué es lo sagrado en relación a nuestras costumbres, nuestras creencias de cada uno de nosotros personalmente, dentro de este módulo. Entonces, si no me equivoco, ¿es solo este trabajo o hay otro más? No, solo este. 1-1. Solo este. Ya, Inti, muchas gracias. Ok. Sí. Para ir al grano, solo este. ¿Ya? No. Usted no está retrasado en tareas, en cargo. No. Solamente es este, y este es por el módulo. Para resumir en una palabra lo que comentaba, es lo sagrado desde nuestra experiencia, ¿no? Y ahí sí es todo lo que menciona en el desarrollo, ¿no? Eso. Les ruego tengamos avances la siguiente semana, ¿ya? Y así eso nos va a permitir hacer devoluciones, ¿no? Así como Celia te nos comentaba ya algunas cosas que seguramente van a estar en su escrito, ¿no? Vale la pena quedarse, o sea, podemos entrar en un diálogo, ¿no? Con lo que Celia nos decía, podríamos sí entrar en un diálogo, pero ya no nos da el tiempo, ¿no? Pero la idea es que la siguiente semana, con esos avances, podamos tener una pequeña ronda, ¿no? de diálogo para hacer devoluciones que puedan permitirnos que en 15 días tengamos documentos terminados, ¿ya? Entonces, avances la siguiente semana para poder comentar, afinar, ¿no? Lo que uno va diciendo, y en 15 días, pues, que estén terminados, ¿ya? Eso solamente. Entonces, Rogales, tenemos participantes que nos están acompañando, muy bien, pero que hay, para el tema de certificaciones, pues, necesitamos también terminar el proceso de inscripciones. Tenemos algún caso, ¿no? Creo que es 1 o 2 que por ahí todavía están pendientes. Les vamos a rogar eso, cerrarlo también para que podamos tener en claro lo de las certificaciones, por favor, ¿ya? Entonces, zanjamos quienes estén pendientes con lo administrativo, por favor, y nos encontramos la siguiente semana, pues, ¿ya? Entonces, muchas gracias. Nos encontramos el próximo sábado, si no hubiera nada más, y pues, como dicen los adventistas, ¿querías decir algo más, Víctor Hugo? ¿Sí? Sí, Inti, va a disculpar. Sí. Estamos acabando el primer módulo. Para el segundo módulo, para volvernos a inscribir, usted nos va a decir las consignas, volver a hacer el depósito. No. El tema de inscripciones, no es por módulos, ¿ya? ¿No? Entonces, usted se inscribió y ya está, ¿no? No, por si acaso, ¿ya? No es por módulos, ¿no? Entonces, si yo no estoy inscrito, me inscribo, ¿ya? Y con eso me quedo hasta junio, ¿ya? No. El tema de inscripciones no es por módulo, no necesita volver a hacerlo, ¿no? Si usted está inscrito, no lo necesita, por si acaso, ¿ya? Entonces, en eso tranquilos. ¿Ya? Muchas gracias. Listo. Bueno, pues. Y, bueno, quienes se quieran sumar solo desde el segundo módulo también van a estar aceptados, no hay ningún problema, ¿ya? Bueno, muchas gracias entonces, muchas gracias. Nos encontramos el siguiente fin de semana, como dicen los adventistas. Feliz sábado.